Bienvenidos a la siguiente clase de biología. Quien les habla Mr. Alexander Colina. Hoy vamos a conversar sobre los bioelementos y biomoléculas. En específico hablaremos también del agua y las sales minerales. Para ello nos planteamos como objetivo explicar los conceptos asociados a bioelementos y biomoléculas y su clasificación, destacando el agua como la principal para la vida y reconociendo sus propiedades y beneficios. ¿A qué llamamos bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos? Bien, los elementos que predominan en los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Básicamente estos 6 elementos son predominantes. Estos elementos se conocen como bioelementos primarios, ya que son indispensables para formar las moléculas que conforman la materia viva y constituyen aproximadamente el 96% de la misma. De hecho, la mayor parte de los compuestos orgánicos que existen y que es de lo que básicamente estamos constituidos los seres vivos, desde microorganismos hasta el hombre, están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno y nitrógeno en su mayoría. Entonces, estos pasan a ser los elementos primarios, porque de hecho dice aquí, constituyen el 96% de la misma. ¿Pero es lo único que hay? No. Hay bioelementos secundarios también. Estos son necesarios para mantener el equilibrio osmótico y para realizar el metabolismo, por lo que son indispensables para la vida. ¿A qué nos referimos con equilibrio osmótico y para realizar el metabolismo? El equilibrio osmótico hace referencia al equilibrio que debe existir a nivel celular y de los tejidos, de tal manera que todas las células que conforman los diferentes tejidos y órganos de nuestro cuerpo se mantengan a tono con las funciones orgánicas y biológicas que cumplimos nosotros en el metabolismo. Nosotros cumplimos 2 funciones primordiales, o mejor dicho, nuestros tejidos, órganos, células cumplen estas funciones, que son las de catabolismo y anabolismo. Las paredes celulares tienen una función importante en todo esto y por eso hace referencia al hecho de que debe mantener un equilibrio osmótico importante, tenerlo regulado, porque precisamente es a través de las paredes de las células donde ocurren los intercambios que marcan, digamos, que todas estas funciones. Y los bioelementos secundarios que ayudan precisamente a este tipo de funciones son básicamente electrolitos, que están constituidos por calcio, sodio, potasio, cloro, magnesio, hierro y el yodo. La carencia de estos elementos produce ciertos problemas, pero la alteración de los mismos indica que estamos en problemas. Por ejemplo, cuando los electrolitos están alterados, puede haber son síntomas de deshidratación. Normalmente cuando los seres vivos perdemos líquidos, los perdemos a través de la piel y de otros sistemas e incluso por diferentes razones, como por ejemplo una diarrea. Y allí perdemos nosotros todos estos electrolitos y la alteración de ellos indican, por supuesto, este tipo de afecciones. Entonces, en la falta de yodo en las regiones más altas, por ejemplo de la sierra andina, generan una enfermedad que se llama el bocio, que es un crecimiento anormal del timo, de la tiroides. Son problemas que se pueden evidenciar a lo largo de toda la sierra andina. También tenemos los llamados oligoelementos, que se encuentran en proporciones mucho más bajas y no en todos los seres vivos, pero que tienen un papel importante. Algunos de estos oligoelementos son el flúor, el cobre, el zinc o el cobalto. Son también otros metales y no metales, pero tienen función importante. Por ejemplo, el flúor es parte importante en la conservación y mantenimiento de lo que es nuestro material dentario hacia los dientes. El cobre, el zinc y el cobalto también tienen funciones importantes dentro de los seres vivos, tanto plantas como animales. ¿A qué llamamos bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos? Es lo que estamos viendo, ¿verdad? Ahora fíjense en esto. Este es un resumen. Aquí tenemos un cuadro sinóptico o un mapa conceptual. Se clasifican entonces en primarios, secundarios y oligoelementos. Primarios constituyen el 96%. Los secundarios del 3.3 y los oligoelementos del 0.1, y no por eso son los menos importantes. La carencia de ellos, como dije, pueden generar afecciones graves. Entonces, naturalmente, la presencia, los porcentajes de presencia en la materia orgánica de estos elementos es bastante alto en cuanto a los primarios: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Son sus símbolos químicos, CHONPS. Lo mismo pasa con los sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro, que son
los signos que estamos nosotros viendo acá con el puntero: sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro. Y aquí oligoelementos como el hierro, cobre, zinc, flúor y el iodo. Entonces ese mapa conceptual nos da una idea más clara de lo que estamos viendo. ¿A qué llamamos biomoléculas y cómo las clasificamos? Bueno, los bioelementos establecen entre ellos múltiples y complejas combinaciones que dan lugar a las biomoléculas. Moléculas que constituyen a los seres vivos. Existen dos tipos de biomoléculas, orgánicas e inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Todas ellas son sustancias basadas en la unión de numerosos átomos de carbono y las estudiaremos próximamente. Aunque las biomoléculas orgánicas constituyen una parte importante de los seres vivos, existen dos biomoléculas inorgánicas de gran relevancia para la vida: el agua y las sales minerales. A manera gráfica podemos ver aquí una representación de cómo son algunas moléculas, cómo es la estructura de algunas de estas biomoléculas: los glúcidos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Bueno, es estructura que ahorita no estamos analizando, pero simplemente para que la conozcan. Y las biomoléculas inorgánicas son mucho más pequeñas. La estructura de las biomoléculas orgánicas siempre es demasiado grande. Incluso adoptan formas que se pueden hasta ver a simple vista. Aunque ustedes no lo crean, el ADN es una molécula que se puede ver a simple vista. Por supuesto, una vez que se ha extraído apropiadamente y se ha conglomerado en sistemas, se puede observar. De hecho, se observan como hilos. Las biomoléculas inorgánicas, en cambio, son extremadamente pequeñas. Esta es una representación en átomos, en forma de átomos de algunas biomoléculas inorgánicas como el agua, algunas sales minerales que son iones, el cloruro de sodio, que es la sal común que nosotros comemos, el oxígeno molecular que respiramos, 2 átomos de oxígeno, y el dióxido de carbono, una molécula de carbono, un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Es una manera de presentarlos para que los vayan conociendo. ¿Qué es el agua y cuáles son sus características? Pues el agua es la sustancia más abundante en los seres vivos, ya que constituye el 70% de su masa. Entonces, debido a su estructura molecular, presenta propiedades que la hacen imprescindible para el desarrollo de la vida. Está formada por un enlace covalente entre átomos de oxígeno y 2 de hidrógeno. La atracción entre los átomos de hidrógeno y de oxígeno de diferentes moléculas de agua, debido a su diferencia de carga, forma un tipo de enlace débil que se conoce como puente de hidrógeno. Es un aspecto totalmente químico. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, por lo que atrae hacia su núcleo los electrones del hidrógeno. Entonces esto produce que las cargas eléctricas se repartan por desigual y la molécula se convierte en una especie de dipolo eléctrico, es decir, un cuerpo que tiene un polo positivo y un polo negativo de carga eléctrica y que tienden a atraer a otras semejantes. Por eso estas moléculas de agua se atraen entre sí y se establecen los llamados puentes de hidrógeno, que lo podemos ver en esta figura. Fíjense, en esta figura que yo les estoy mostrando acá, voy a utilizar el resaltador. Podemos observar lo siguiente: esto es una molécula de agua. Esta molécula de agua es 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El oxígeno es el que está en rojo y los 2 átomos de hidrógeno son los que están en azulito. Entonces, el oxígeno tiene carga negativa y los hidrógenos tienen carga positiva. Al tener carga positiva, el hidrógeno de una molécula y el oxígeno de otra tienden a atraerse y se establecen estos enlaces de atracción que estoy pintando en amarillito. Esto es lo que se llaman puentes de hidrógeno, enlaces débiles, ¿ya? Y por supuesto es lo que hace que el agua se mantenga unida en su estructura molecular. Ahora bien, tiene propiedades que son fundamentales para las funciones biológicas del ser vivo. Una es que distribuye sustancias en todo el cuerpo, en todo el sistema, en todo el material, sean plantas o animales. Algunas sustancias, como las sales minerales, circulan hacia las partes aéreas de las plantas y se distribuyen por ellas gracias al desplazamiento del agua por los vasos conductores. Parte de la estructura de los vegetales, que si los vasos leñosos, el xilema, el floema, todas estas cosas. La ascensión del agua por los vasos conductores es posible por capilaridad, es decir, por la combinación de la cohesión y adhesión de las moléculas de agua. Este es un fenómeno interesante. La capilaridad es la propiedad que tiene el agua de subir por finos capilares. Finos capilares que no necesariamente pueden ser tubitos. Si usted coloca una fibra de tela tipo paño en el espaldar de una silla que toca el suelo y en el suelo se derrama agua, el agua empieza de inmediato a subir por la toalla, gracias a la llamada propiedad de capilaridad, que es la ascensión del agua por finos conductos.
La explicación: debido a la atracción que ejercen las paredes del vaso conductor, en este caso, por ejemplo, podrían ser las fibras de una toalla, sobre las moléculas de agua, estas se adhieren a la superficie y avanzan en sentido ascendente. El resto de las moléculas que constituyen la columna de agua se mueve por cohesión. Interesante. Modera la temperatura de los seres vivos. Esta es una función del agua. El contenido de agua de los seres vivos amortigua las variaciones de su temperatura interna como consecuencia de cambios bruscos de la temperatura ambiental o por la producción de calor durante el metabolismo. Este efecto moderador favorece el desarrollo de reacciones metabólicas, o sea, todas las reacciones que tienen que ver con las funciones orgánicas de los organismos. El agua necesita absorber mucho calor para aumentar 1 grado su temperatura, del mismo modo para que ésta descienda 1 grado. Y se ha de desprender de una gran cantidad de calor. Esto es lo que se llama la capacidad calorífica del agua, o sea, la capacidad que tiene de almacenar, de resistir cambios de temperatura sin aumentar 1 grado la misma. El lento ascenso o descenso de la temperatura del agua se debe a su elevada capacidad calorífica. El hecho de que tenga una elevada capacidad calorífica significa que necesita de mucha energía para que pueda aumentar 1 grado su temperatura. Eso es ya realmente pues una propiedad bien interesante que tiene el agua. Ahora, permite también la vida bajo la superficie helada de lagos y océanos. La capa de hielo que se forma en los lagos y océanos durante el invierno no impide que por debajo de ella, en el agua líquida, vivan numerosos organismos. El hielo actúa como aislante térmico y no se acumula en el fondo, no supone un obstáculo para el desarrollo de la vida. A temperaturas inferiores a los 4 grados la densidad del agua disminuye en vez de aumentar. De esta manera el hielo flota sobre el agua. Eso se debe precisamente a que los átomos de hidrógeno y oxígeno forman ángulos debido a las cargas eléctricas. Esto significa que quedan espacios vacíos entre los átomos. Y estos espacios vacíos hacen que cuando el agua se congele queden espacios de aire, y esos espacios de aire hacen como que microscópicamente sea como una especie de piedra pómez el hielo. Por eso el hielo flota en el agua. También actúa como disolvente, de hecho se conoce como el solvente universal. La disolución de sustancias en el citoplasma permite su transporte y su participación en las reacciones metabólicas. Las moléculas de agua tienden a separar numerosos compuestos por su elevada capacidad disolvente. Los enlaces de las sustancias se debilitan por la atracción que se establece entre cargas opuestas. Ahora, ¿qué son las sales minerales y cuáles son sus características y sus funciones? Bueno, forman parte de los seres vivos y aunque se encuentran en cantidades más pequeñas en comparación con el agua, las biomoléculas también tienen funciones importantes en las reacciones metabólicas, en la regulación de estas o como constituyentes celulares. Las sales más abundantes en los seres vivos son los cloruros, los fosfatos y los carbonatos de calcio, sodio, potasio y magnesio. Características: son sustancias formadas por un catión procedente de una base y un anión procedente de un ácido, es decir, tienen una parte positiva y una parte negativa y se pueden disolver fácilmente en agua gracias a esta propiedad. Se distinguen 2 tipos: las insolubles, se encuentran formando un precipitado que no se disocia. Bueno, estas tienen mayor dificultad de disolverse en el agua, pero si se aumenta la temperatura se logran disolver. Y las solubles se encuentran disociadas en iones, como el caso del cloruro sódico, que no necesita mayor temperatura para disolverse. Usted agrega sal común en agua, frío o caliente, y usted ve que se va a disolver de cualquier manera. Tienen una solubilidad elevada. Funciones, pues, depende de la solubilidad en el agua. Las insolubles tienen función estructural, ya que, por ejemplo, los fosfatos y los carbonatos de calcio son componentes de huesos y conchas en animales. En nuestro caso, forman parte de nuestros dientes, por ejemplo, y de los huesos. Las solubles se ionizan. Esto quiere decir que se pueden disolver más fácilmente y entonces ayudan a las funciones celulares. El hecho de que existan iones de potasio, sodio, cloro disueltos en la sangre, pues tienen sus funciones para que la célula ejecute precisamente sus funciones metabólicas. Bien, la transmisión del impulso nervioso también depende del intercambio de iones de sodio y potasio. Por ejemplo, fíjense que de esa manera podemos entonces transmitir los impulsos a través de nuestro sistema nervioso. Pero en general, las sales minerales, si observamos el diagrama de la derecha, las sales minerales que tenemos acá, clasificadas ya como insolubles y solubles, tienen una función importantísima: el mantenimiento de la concentración. Esto se traduce en homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? El conjunto de fenómenos de autorregulación que los seres vivos tienen para mantener sus funciones metabólicas en el cuerpo. Que sea de provecho esta clase.